Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los estimados doctores que nos están acompañando esta tarde para el webinar del sistema cardiovascular. Un webinar de verdad con bastantes expectativas, todos a la espera de todos los conocimientos que nos puedan aportar los médicos invitados, como lo son el doctor Iván Mendoza y el doctor José Miguel Torres Viera. ¿Ok? ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar del COVID-19, sistema cardiovascular, evaluación de riesgo, diagnóstico y posibles opciones de tratamiento. El doctor Iván Mendoza, nuestro primer ponente, ¿verdad? Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología, es presidente del Consejo de COVID-19 de la Sociedad Interamericana de Cardiología, jefe de cardiología de la Universidad Central de Venezuela, ¿ok? Y es cardiólogo electrofisiólogo. Nuestro segundo ponente es el doctor José Miguel Torres Viera, es cardiólogo intervencionista, presidente de la Sociedad de Cardiología actualmente, la Sociedad Venezolana de Cardiología, y es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Bienvenido a estos dos ponentes y especialistas con una gran trayectoria, el cual nos puede sacar un poco de dudas sobre el COVID-19 y el sistema cardiovascular. Le damos la bienvenida al doctor Iván Mendoza, nuestro primer ponente, para que nos hable un poco sobre este tema. Bienvenido, doctor Iván. Muchas gracias. Tengo el gusto de darle la bienvenida a este webinar de la Sociedad Venezolana de Cardiología sobre el COVID-19 y su repercusión cardiovascular. Quiero comenzar agradeciendo al laboratorio Megalab, cuyo apoyo hizo posible la realización de este evento. El COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, está considerado como la peor catástrofe desde el punto de vista de salud pública, económica y social que ha ocurrido en los últimos siglos y para muchos en la historia de la humanidad. En los siguientes minutos me voy a referir a la repercusión cardiovascular del COVID-19. Como bien, quiero resaltar 3 puntos. Como bien dice el título de esta figura, el COVID-19 en primer lugar es una enfermedad multiorgánica. El concepto aquel de una enfermedad que produciera neumonía severa quedó atrás. Indudablemente que la neumonía puede ser severa, pero la enfermedad es multiorgánica. Va desde la cabeza a los pies, desde el cerebro hasta los dedos de COVID. Empezando por el cerebro, puede dar ictus, encefalitis, convulsiones. El 40% de los hospitalizados por COVID-19 tienen afectación del sistema nervioso central. Los ojos, la manifestación más frecuente es la conjuntivitis. La nariz, la anosmia, que es una manifestación bastante frecuente en esta enfermedad. La complicación cardiovascular, que después de la pulmonar es la más importante y la que tiene mayor implicación pronóstica, como veremos en el transcurso de estas charlas. Tenemos el hígado. La mitad de los que se hospitaliza por COVID-19 tienen afectación hepática, alteración de las enzimas. El intestino. El 20% de los pacientes con COVID tienen diarrea. Luego tenemos los riñones. 20, 30, 40% de acuerdo a la serie estudiada tienen manifestaciones renales que pueden llevar al paciente a una insuficiencia renal con multiplicar las complicaciones de la enfermedad. La piel, que falta aquí. 20% de los pacientes con COVID tienen manifestaciones cutáneas. La sangre, las hematológicas. El COVID-19, en esta enfermedad hay manifestaciones en los glóbulos rojos, en la ferritina, en las plaquetas, hay activación plaquetaria. En los glóbulos blancos hay una catástrofe, en los linfocitos, una linfopenia. Trastornos de la coagulación.
es una enfermedad que cursa con un trastorno de coagulación. Así que las manifestaciones de la enfermedad, como pueden ver, son múltiples. Y en cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, en esta figura pueden ver el mecanismo por el que se producen estas manifestaciones. El virus SARS-CoV-2 puede unirse, entrar en la célula epitelial pulmonar, en el endotelio vascular, en el miocito, a través de la unión con el receptor ECA2 y puede causar daño directo, favoreciendo la lesión miocárdica, la famosa lesión miocárdica, o puede a través de los pulmones, hipoxia y daño miocárdico, o producir una respuesta anormal inmunológica que lleve a la llamada la cascada, la tormenta de las citoquinas, donde el interleuquina 6 es el actor principal, pero no el único, que a su vez produce lesión miocárdica, produce lesión en el endotelio, puede activar el sistema nervioso simpático, puede afectar el hígado. Y por otra parte, drogas antivirales, la hidroxicloroquina, la citromicina, pueden favorecer un QT largo y taquicardia ventricular, como la que se muestra en la figura de abajo a la derecha. Una taquicardia ventricular que tiene la particularidad de que la punta del QRS cambia de arriba hacia abajo, se tuerce a lo largo de la línea de base. De aquí le viene el nombre de torsada de Poix, que quiere decir en francés que la punta se tuerce. Fueron autores franceses los primeros que describieron esta arritmia. Completando la fisiopatología que explica los cambios en la patología cardiovascular, tenemos en esta figura los microtrombos, las alteraciones endoteliales, la vasculitis, la cardiomiopatía por estrés tipo Takotsubo, la respuesta inflamatoria severa, puede producir un infarto tipo 1 por ruptura de una placa de una arteria epicárdica, o tipo 2 por alteración de la relación oferta-demanda de oxígeno por la hipoxia, el aumento del estado metabólico, la demanda metabólica, la hipotensión. Todo esto también por la acción directa del virus sobre el miocardio. Así puede producir una serie de manifestaciones cardiovasculares que están señaladas en esta tabla. Esta tabla, cuando la enfermedad salió de la China, ocupaba la mitad de los puntos que aquí ven, que hay 11 posibilidades y todavía faltan. Comenzando, miocarditis aguda. Inicialmente se pensó que la miocarditis era menos importante hasta que podía no existir, pero cada vez hay más evidencias, estudios con biopsia endomiocárdica que muestran cómo se cumplen todos los criterios de miocarditis de Dallas, de la clasificación de Dallas, como en el estudio en Washington se demostró cómo esta miocarditis puede evolucionar muchas veces a cardiomiopatía. Arritmias, múltiples tipos de arritmias, como veremos durante esta presentación. El síndrome coronario agudo, infarto con ST elevado, sin ST elevado. El doctor Torres Viera se va a referir a esto. La hipotensión arterial, que es una complicación frecuente por los coronavirus. Insuficiencia cardíaca, que puede ser de comienzo aguda o puede ser empeoramiento de un paciente que estaba compensado y vuelve a desarrollar una complicación de nuevo de insuficiencia cardíaca. El choque cardiogénico, la trombosis, embolismo, microtrombosis, muerte súbita por diferentes mecanismos, pericarditis, desde muy leve hasta taponamiento cardíaco. Incluso ayer salió un artículo publicado donde a los pacientes que están con ventilación en posición prona utilizan una sonda transesofágica conectada al ecocardiógrafo y pasa la sonda por debajo del cuerpo, entre el cuerpo y la cama, y esto le permite obtener imágenes excelentes como una técnica para que ayuda a hacer el ecocardiograma en estos pacientes
con ventilación en posición prona. El síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, llamado MIS. Inicialmente fue llamado Kawasaki o Kawasaki-like. Hay un editorial esta semana en la revista New England Journal of Medicine, donde Levine señala que no debería llamarse Kawasaki porque es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en el MIS la edad que se presenta son mayores de 5 años, el Kawasaki menores. ¿Por qué? Porque hay más inflamación, una inflamación más severa en el MIS, porque hay una lesión miocárdica más severa y porque la raza en la que es más frecuente es diferente. El MIS se presenta más en los afroamericanos y en los hispánicos. Por último, síncope, bradicardia severa. La bradicardia usualmente es secundaria a trastornos de ventilación o administración de drogas. Nuestro grupo ha observado una serie de casos y lo reportó y lo envió al American Heart Association Meeting de este año, donde pacientes debutaban con una bradicardia primaria antes de tener una manifestación de fiebre o respiratoria. Son pacientes que presentaban una bradicardia transitoria primaria que respondía bien a la atropina. Es lo que llamamos la calma antes de la tormenta, para que lo tengan presente. Hace una semana salió publicada una actualización del CDC acerca de los factores de riesgo para desarrollar una forma grave de la enfermedad, lo que todo el mundo quiere saber. ¿A quién que le da COVID va a tener una forma grave y quién va a tener una forma leve? Bueno, ¿quiénes van a tener una forma grave? De acuerdo a esta actualización, la edad es un factor importante. Estaba incluido en las guías anteriores, pero lo que cambió con respecto a la edad es que se elimina el umbral de los 65 años. Se decía, el que tiene más de 65 años tiene mayor riesgo. Ahora la edad se considera una variable continua. Mientras más edad, más riesgo. Pero si tiene 50 años, tiene más riesgo que el de 40. Si tiene 60, tiene más riesgo que el de 50. Aún por debajo de esa cifra de 65. E incluso cada vez hay más casos de personas jóvenes. Esta semana conocemos un caso de un hombre de 31 años sin enfermedad previa que murió por el COVID, tuvo complicación renal bipulmonar severa. En segundo lugar, tenemos la enfermedad renal crónica. En tercero, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuarto factor, la obesidad, la definieron como más de 30 o más de índice de masa corporal. 5, está en un estado inmunológico comprometido, como por ejemplo el que tiene un paciente que tiene un trasplante y recibe medicación antirrechazo. Las enfermedades cardíacas graves, el número 6, como son la insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, cardiomiopatía. El Chagas en nuestros medios. Si el paciente tiene Chagas, esa combinación COVID-Chagas es muy peligrosa. Anemia drepanocítica 7 y la diabetes el tipo 2, el número 8. Por el contrario, la otra cara de la moneda, algunos factores lo retiraron de esa lista, como es el caso de la hipertensión arterial. Pero resaltan, no es que la hipertensión arterial no sea un factor de riesgo, es un factor de riesgo claro y fundamental para enfermedad cardíaca, para enfermedad renal. Pero si no existen estas complicaciones cardíacas renales, la hipertensión arterial per se no aumenta el riesgo de morir por el COVID, ni necesariamente la frecuencia con que desarrollan esta enfermedad. El asma bronquial, la enfermedad cerebrovascular, demencia, ACV y el embarazo. La letalidad de esta enfermedad varía de acuerdo a las características del paciente, la población que se está estudiando, el país que se está estudiando, pero aumenta claramente con el que tiene una enfermedad cardiovascular 10,5% o más 15 o 20%. El segundo problema que me voy a referir
es el del contagio del personal de salud, el contagio de los médicos, las enfermeras, los técnicos. Voy a tomar el ejemplo de España, que fue el país con más contagios entre personal sanitario. Al principio, el 30% de los que se contagiaron eran del equipo de salud, del personal de salud. Se hicieron estudios, se protegieron, trajes especiales de protección, y esto bajó a 20, todavía muy alto. Se continuaron los estudios y lo que resulta es que los médicos utilizaban el equipo de protección para examinar los pacientes, para tratarlos, pero luego se lo quitaban y compartía con sus colegas sin protección. Y los médicos se contagiaban de unos a otros. Esto es un punto que tenemos que considerar. Considerar la posibilidad que te puedes contagiar con otro médico, con otra persona del equipo de salud, con un amigo o con un familiar. Debemos tener claro para reducir el riesgo de enfermarse. Ese comentario que hace el doctor Julio Castro de las reuniones con los amigos, donde aumenta la posibilidad de contagio, se aplica también en el ámbito profesional. Clave mantener la distancia social, la higiene de las manos y usar el tapabocas. ¿Qué es mejor? ¿Una pantalla facial o un tapabocas? Bueno, en este caso no es uno u otro. Un médico que va a examinar pacientes, lo mejor es utilizar los dos. Disminuye el riesgo de contagiarse si utiliza los dos. Esa es la recomendación. La mayoría de las recomendaciones apuntan en ese sentido. ¿Es acaso el electrocardiograma una herramienta útil para identificar pacientes con riesgo en el COVID? Bueno, vamos a revisar ese punto. No existe un patrón electrocardiográfico que sea característico del COVID-19, como por ejemplo en el caso de la enfermedad de Chagas, bloqueo de rama derecha, bloqueo de la subdivisión anterior, arritmia ventricular multiforme en el caso de Chagas, o un paciente, por ejemplo, en la enfermedad de Lyme, bloqueo AB con foco de escape con QRS estrecho. Eso no existe en el COVID, este electrocardiograma de COVID, porque hay múltiples repercusiones cardíacas, como hemos señalado. Entonces hay varias posibilidades, pero hay una más frecuente que tenemos que revisar. La taquicardia sinusal es muy frecuente, es la arritmia más frecuente por múltiples mecanismos y a veces es persistente después que el paciente está mejor, ya se recuperó, sigue con una taquicardia sinusal. La bradicardia, que dijimos que en la mayoría de los casos es severa, pero que hay casos, como los que hemos reportado, que hay una calma que precede a la tormenta, que puede ser una bradicardia primaria. De las arritmias auriculares, taquicardia auricular, fibrilación y flóter. La arritmia auricular por excelencia en el COVID es la fibrilación auricular. ¿Y por qué es la fibrilación auricular? Porque la fibrilación auricular tiene mucho que ver con el estado inflamatorio. Toda situación que lleve a un aumento del estado inflamatorio favorece la aparición, el desarrollo de fibrilación auricular, y en este caso no solo es el hecho de una miocarditis, es el estado inflamatorio per se el que favorece este tipo de arritmias. Arritmias ventriculares, extrasístoles, taquicardia ventricular no sostenida, taquicardia ventricular sostenida, que es mucho más raro, y la torsada de Poix. Muerte súbita por fibrilación ventricular, por bradiarritmia o por trastornos de conducción. Trastornos de conducción intraventricular, bloqueo de rama derecha o un bloqueo intraventricular que no logramos clasificar. El QRS se pone ancho sin morfología de bloqueo de rama derecha ni de bloqueo de rama izquierda. Bloqueos AB. Alteraciones del QRS y de la onda P. El patrón S1, Q3, T3. Vamos a volver sobre este patrón. Las ondas Q, bloqueos de rama derecha, izquierda, menos frecuente, y hemibloqueos. El síndrome de Bayes. Hemos visto dos pacientes que han desarrollado una forma transitoria del síndrome de Bayes. P más menos en D2, D3 y ABF, con aumento de la duración de la onda P y mayor frecuencia de arritmias auriculares. Alteraciones en el segmento ST y la onda T
Patrón de síndrome coronario agudo, ya dijimos, infarto con ST elevado o ST sin ST elevado, miocarditis, de pericarditis, de lesión miocárdica, prolongación del intervalo que hay que prestarle mucha atención cuando se va a administrar hidroxicloroquina o acitromicina, electrocardiograma previo, si no existe prolongación del QT, ni un factor que lo favorezca, otra droga, una alteración electrolítica, se vuelve a medir el electrocardiograma después de la primera dosis y se ve el cambio en el QT. Si aumentó más de 50, si pasó a 500, entonces hay que suspender la droga porque puede hacer este tipo de arritmia. Luego tenemos la hipertrofia, la sobrecarga del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Grábense este electro, esto es clave. Identificar este electro puede salvar vidas, como vamos a ver a continuación. Hay 4 aspectos que quiero que fijen de este electro. En primer lugar, taquicardia sinusal. Ya llamativo, el paciente está con taquicardia sinusal. En segundo lugar, el eje eléctrico. Fíjense, predominantemente negativo en D1, positivo en D2, D3 y ABF. AQRS a la derecha. Eso quiere decir una sobrecarga del ventrículo derecho. La morfología del QRS. Miren D1, S en D1. Miren D3, Q en D3. Miren la onda T en D3, T negativa. Eso es lo que se llama S1, Q3, T3. Recuerden, ese es el patrón. Además, aquí tienen en B1, V1, un bloqueo incompleto de rama derecha por la sobrecarga que está sufriendo el ventrículo derecho. Y la repolarización en las precordiales. Uno podría pensar, un síndrome coronario agudo tiene una onda T con patrón isquémico. No, ese es el patrón clásico de un embolismo pulmonar agudo, este electrocardiograma, un embolismo pulmonar agudo severo, que si lo diagnosticas puede salvar a pacientes, y si no lo diagnostica el paciente se va a morir. En Nueva York, con esa proliferación de casos que tuvieron, hicieron un estudio córneo sobre las alteraciones electrocardiográficas. Si había un patrón que predijera la muerte. Y ellos encontraron que pacientes que tenían arritmias auriculares, trastorno de conducción, se ponía QRS ancho, no específico, inversión de la onda T, trastornos inespecíficos de repolarización, por una parte, que eran reflejos de isquemia, sobrecarga, rigidez del ventrículo izquierdo. Y por la otra parte, nuevo bloqueo de rama derecha por sobrecarga, distensión del ventrículo derecho. Los que tenían estos cambios electrocardiográficos tenían mal pronóstico, aumento de la mortalidad. Ténganlo presente. Este es un registro de uno de nuestros pacientes, el primer paciente que estudiamos que presentó este tipo de arritmia, bradicardia sinusal primaria precediendo a la tormenta, a la fiebre, a la tos, a la neumonía. Este es un caso de un médico de Caracas que tenía una hipertensión bien controlada con inhibidores de enzima convertidora y desarrolló un síncope y se le documentó esto, una bradicardia persistente. No fue un síncope neurocardiogénico que se recupera y se recupera la bradicardia, persistía, pero respondió muy bien con atropina. Después rápidamente incrementamos el número de casos con un estudio multicéntrico con la experiencia del doctor Mendoza Brito en el Hospital Jackson Memorial de Miami y la experiencia de la Clínica Mayo de la doctora González. Registramos una serie que fue la que se mandó a la American Heart de bradicardia primaria precediendo a la tormenta, la calma antes de la tormenta. Vean este electrocardiograma. Esta es una paciente nuestra de 37 años, una mujer que presenta esa taquicardia ventricular torsada de Poix. La punta se tuerce a lo largo de la línea de base, con la mala suerte para ella de que terminó en fibrilación ventricular y se murió. Quiero resaltar 4 cosas sobre esta arritmia. Primero, esa morfología, que la punta se tuerce.
En segundo lugar, esto va asociado a QT largo, por droga o congénito, el QT largo congénito, o una alteración electrolítica. Puede ser drogas cardiovasculares o no cardiovasculares. En tercer lugar, porque generalmente son paroxismos que ceden espontáneamente. No siempre va a llegar a la muerte, pero hay ese riesgo. Y en cuarto lugar, las implicaciones terapéuticas son totalmente diferentes a una taquicardia ventricular clásica. La primera medida, la droga de elección aquí, es el sulfato de magnesio. 2 gramos por vía intravenosa. Un bolus de 2 gramos por vía intravenosa. ¿Qué otra cosa? Acortar el QT. ¿Cómo? Acelerando la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Con atropina o isoproterenol o eventualmente con una estimulación, un catéter marcapaso temporal. Otro punto. Este estudio es un estudio de nuestro grupo que publicamos, una encuesta que se realizó en el personal del equipo de salud, personal médico en América Latina, para demostrar algo que ustedes se imaginan, que no estamos preparados, no nos estamos protegiendo. Menos del 90 o del 50%, menos de la mitad de este personal de salud, de estos médicos, tenían acceso a la N95, a la mascarilla. Los equipos olvídense de equipos de protección especial que tenían. Y por eso el alto contagio. En esta figura muestro las famosas olas del COVID. Esta figura es del doctor González Panatey, expresidente de la Sociedad Española de Cardiología, un investigador que ha estado presente varias veces, ha venido a Venezuela y que le tenemos especial afecto. En él muestro la primera ola de morbilidad y mortalidad, que es la roja, que es debida al COVID, las complicaciones inmediatas. Nosotros en este momento estamos en esa curva ascendente. Luego la segunda ola, que la ven en azul, esa corresponde a pacientes sin COVID urgentes que tenían una complicación y que su ingreso a los hospitales fue demorado, o bien por la restricción de los recursos, o bien por miedo. El paciente no consultaba por miedo a ir al hospital, a no contagiarse o que lo mandaran a un sitio donde no iba a poder estar en contacto con los familiares, etc. ¿Qué pasa? Un paciente tenía un infarto del miocardio, se quedaba en su casa con el infarto y después tenía una consulta tardía con una complicación mecánica del infarto que habían disminuido dramáticamente con el tratamiento moderno del infarto. Tenían una ruptura, una perforación del tabique, tenían una alteración, una insuficiencia mitral, por ejemplo, después del infarto, o una ACV que se complicaba. Luego tenemos la tercera ola, que la ven en verde. Es el impacto de la interrupción de tratamiento de las enfermedades crónicas. Los pacientes hipertensos, con insuficiencia cardíaca, un paciente con cardiopatía isquémica, con miocarditis chagásica crónica, que venían en sus controles, dejaron de asistir a los controles porque se suspendieron las consultas electivas. ¿Y qué pasa? El paciente se deterioró y lo vamos a ver más tardíamente con complicaciones cuando se reinicie ese tipo de consulta. Y la cuarta oleada, que está arriba, amarilla, ese se debe al síndrome de estrés postraumático, el burnout, enfermedad mental, el impacto de la crisis económica y las desigualdades que existen en salud. Aquí en esta figura estamos viendo las emergencias de salud pública de carácter internacional declaradas por la OMS hasta el presente. Comenzando en el año 2009, H1N1 influenza, hasta luego pasar por el ébola, la polio, el 2016 el Zika. En ese momento se consideró al Zika la epidemia del siglo, así se bautizó en un artículo. Zika, la epidemia del siglo, por las malformaciones congénitas que ocasionaba la microcefalia, el síndrome congénito del Zika, afectación cardíaca. Nuestro grupo
participó en el estudio de miocarditis por Zika, una serie de pacientes. Luego vino otra vez el ébola y ahora llegó el 2019, diciembre, el COVID-19, que bueno, vino a acabar con todo. El problema de este virus es que es muy contagioso. El índice de contagio, la escala de Roh, un infectado puede infectar en promedio a 2,5 personas, comparado con el H1N1, que es 1,2 a 1,6. Es mucho más contagioso que la gripe, menos que el sarampión. Si comparamos, por ejemplo, aquí está el Zika en su momento pico, el momento que además era la época de lluvia, como en este momento que surgen los mosquitos, había bastantes mosquitos, llegó a ser de 3 a 6 el índice. Fíjense la importancia del distanciamiento social. Una persona infecta a 2,5, dijimos, en promedio, en 5 días. En 30 días hay 406 personas infectadas. Hacia allá vamos. Si usted restringe a esa persona y ahora va a contagiar a la mitad, 1,25 en promedio, en 30 días va a contagiar a 15, que es muy diferente, 406 a 15. Pero si aún restringe más y va a menos de una persona, 0,625 en promedio, en 30 días va a tener 2,5 personas infectadas. Fíjense la importancia. Esta tabla está tomada de el capítulo del American College of Cardiology de la China y es un resumen de la opinión de ellos del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en sujetos que desarrollan COVID. Y su conclusión es que en el caso de los IECA y ARA2, no suspenderlo, algo que sabemos que ha sido demostrado, que no solo que no hace daño, sino que puede ser muy beneficioso. Estatinas, no suspenderlas. Atorvastatina y rosuvastatina, mantenerlas. Monitorizar, sí, la función hepática, porque el virus afecta la función hepática. De los beta bloqueantes, la recomendación de ellos, que no es basada en evidencias, es preferir los beta 1 selectivos. No usarlos por si hay una hipoxia severa o espasmo bronquial. En cuanto a las drogas antiplaquetarias, no suspenderlas, a menos que exista hemorragia, pero ustedes saben que esto es una enfermedad trombótica, no es una enfermedad hemorrágica. Hoy salió publicado este artículo, que también es de nuestro grupo, con las recomendaciones para el tratamiento del paro cardíaco, la resucitación o reanimación cardiopulmonar de los pacientes que tienen COVID. Primer punto que voy a resumir de este estudio es que ha aumentado el número de paros cardíacos extrahospitalarios en la época del COVID, en los tiempos estos del COVID. Eso tiene, o es por el COVID o porque los pacientes no se están atendiendo, el aumento extrahospitalario. Y en segundo lugar, en cuanto a los paros cardíacos que hacen en el hospital, tener presente dos factores. Debe planificarse previamente qué hacer ante un paro cardíaco de un paciente con COVID, tenerlo claro en el equipo de salud. En primer lugar, el porcentaje de éxito de esos pacientes es muy bajo, no es comparable a los pacientes sin COVID. La posibilidad que tú, después de un paro cardíaco, lo logres resucitar es muy baja en los pacientes con COVID. Y en segundo lugar, la posibilidad de que te contagies es muy alta haciendo las maniobras de reanimación cardiopulmonar. O sea que para hacer las maniobras tienes que estar bien protegido porque corres mucho riesgo. Ese es el artículo que salió publicado en el día de hoy sobre la reanimación cardiopulmonar en pacientes con COVID, tanto en niños como en adultos. Bueno, con esto hicimos una revisión de las repercusiones cardiovasculares del COVID. Hoy, esta tarde, salió publicado un editorial de Milton Packard
sobre cuál es la bala de plata para curar a los pacientes con COVID. Y él señala que no existe hasta este momento un tratamiento que le funcione a los pacientes con COVID-19, a todos. No hay una droga que los cubre a todos. En este momento, lo mejor, según su punto de vista, es utilizar un retroviral, un antiviral, perdón, precozmente, y un antiinflamatorio posteriormente, que para este momento sería el Remdesivir y la desametasona, pero no es que es la bala de plata, esta combinación. Él dice que todavía no hemos alcanzado o logrado una droga que haga más intensos estos efectos. Dice que la posibilidad que han asomado muchos y han tomado de que vamos a contagiarnos y así salimos de eso. La mayoría de las personas, el 80%, no va a tener una enfermedad grave. Él dice que eso es como hacer la ruleta rusa, porque no se sabe a quién le va a tocar una forma severa, quién se va a morir o quién no se va a morir, pero va a quedar con secuelas permanentes para el resto de su vida. O sea, él recomienda evite el contagio, evite. La bala de plata en este momento es aislarnos, lavarnos la mano, utilizar mascarilla y la pantalla facial. Esa es la bala de plata. Muchas gracias. Bueno, a continuación tengo el gusto de dejar con ustedes al presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, el doctor José Miguel Torres, quien es un cardiólogo intervencionista y que es un experto a nivel mundial sobre COVID-19. Con usted, el doctor José Miguel Torres Viera. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Iván, por tu gentil presentación. En los siguientes minutos vamos a tratar de abordar el tema de esta enfermedad tan tremenda que ha afectado al mundo entero, el COVID-19, y su relación con la enfermedad cardiovascular, tanto desde el punto de vista de antecedentes como desde el punto de vista de desarrollo de la enfermedad. Inicialmente vamos a tratar de responder la siguiente agenda: troponinas de alta sensibilidad, cómo interpretar en este contexto. Injuria miocárdica, ¿es primaria o secundaria? ¿Es desencadenada por lesión miocárdica primaria o secundaria a todo lo que sucede fuera del corazón? Las presentaciones de pseudoinfarto o infarto en el contexto del COVID-19. Vamos a conversar brevemente acerca de la enfermedad arterial coronaria, sobre su posibilidad de que sea más estable en esta situación o más complicada en esta situación. La revascularización completa, sí o no, en esta situación de COVID-19, miocarditis atípica o no, y la tromboprofilaxis, si la debemos hacer siempre o no. En esta lámina, rápidamente, uno puede tener idea de qué vamos a hablar en general, e incluso, una vez descrita esta lámina, podemos dar finalización a la conferencia porque está muy bien resumido lo que sucede en la misma. Corazón y enfermedad COVID-19. Los estudios recientes han mostrado que hay manifestaciones cardiovasculares de todo tipo. Aquí pudiéramos nombrar de manera gruesa que se ha descrito insuficiencia cardíaca hasta en el 30% de los pacientes hospitalizados, arritmia hasta en el 15%, shock cardiogénico en más de 8% de los pacientes hospitalizados en terapia intensiva. El elemento cardiovascular más frecuentemente identificado es la injuria cardíaca aguda. Y aquí tendríamos que hacer un paréntesis para definir qué es injuria miocárdica aguda, que los cardiólogos lo utilizamos con mucha frecuencia, pero el común de la medicina no sabe exactamente a qué nos estamos refiriendo. Pudiéramos precisar que se trata de la elevación por encima del percentil 99 de al menos un valor del valor superior normal que se utiliza en los laboratorios particulares que estén haciendo la medición. En el COVID-19 se ha descrito que hasta el 22% de los pacientes hospitalizados pueden cursar con injuria miocárdica aguda definida de esta manera: elevación de los valores de troponina. Los potenciales mecanismos que explican este evento son injuria miocárdica directa o injuria miocárdica indirecta.
La directa está mediada por la invasión viral propia del cardiomiocito, y la indirecta está mediada por situaciones de estrés o por la tormenta o la cardiomiopatía que induce la tormenta de citoquina bien descrita en esta enfermedad, o como consecuencia de una imbalance entre la demanda de oxígeno y la oferta de oxígeno al miocardio en las situaciones de estrés inflamatorio severo que representa esta enfermedad. ¿Cuál es el patrón demográfico de los pacientes que cursan con complicaciones cardiovasculares en el contexto del COVID y en el COVID en general? Las más recientes, las más precoces descripciones demográficas describían que hasta el 30%, en algunas series hasta el 40% de estos pacientes cursan con enfermedad coronaria. El 35% de los pacientes con diabetes mellitus, insulino recurrente o no. El 20% de los pacientes se les describe incluso estar en curso, en una situación oncológica activa. Un cuarto de los pacientes tienen fibrilación auricular. Y como ustedes entenderán, todas estas circunstancias tienen un daño endotelial crónico establecido que de alguna manera predispone a padecer la infección por coronavirus. Esto ha sido descrito previamente. La afectación del miocardio por infecciones virales ha sido muy bien descrita con anterioridad. De hecho, la influencia tiene un curso estacional bien descrito y hay una mayor incidencia de síndromes coronarios agudos en el curso de la influencia durante el invierno, por ejemplo. Y hay una directa relación entre la afección cardiovascular y las complicaciones de la influenza y la edad de los pacientes. Así que ustedes tienen que, por ejemplo, en pacientes entre 50 y 64 años de edad, apenas es de 0.06%, pero cuando el paciente tiene más de 65 años, eso prácticamente sube 10 veces la incidencia de complicaciones generales y cardiovasculares en relación con la infección. Igual está la descripción con números gruesos, muchísimo mayores, absolutos, muchísimo mayores en el caso del COVID-19, pero lo importante de establecer claramente aquí es que esta lesión se relaciona directamente, linealmente, con la edad de los pacientes. A mayor edad, mayor riesgo de complicarse con el COVID-19, mayor riesgo de morirse del COVID-19. Y, por supuesto, pacientes de 65 años tienen mayor comorbilidad en su historia personal de enfermedad. Muchos de ellos son hipertensos. Hasta en el 75% de algunas series de COVID-19 se ha descrito que los pacientes son hipertensos. Muchos de ellos tienen enfermedad coronaria ya establecida, tratada o no tratada, puede ser silente, y simplemente se desencadena la tormenta coronaria en el medio de la infección por inestabilidad de placa, por ruptura de placa, por erosión de placa arteriosclerótica dentro del árbol coronario. Fenotípicamente se han descrito tres fases, por lo menos para que los cardiólogos entendamos más o menos de qué estamos hablando. Fenotípicamente se han descrito tres fases. Un estadio inicial de infección temprana, que tiene que ver básicamente con la respuesta inicial del organismo a la infección viral y que desde el punto de vista objetivo se manifiesta esencialmente por linfopenia en los registros de laboratorio, y que clínicamente las manifestaciones son generales: fiebre, debilidad, tos, dificultad respiratoria, entre comillas. Una segunda fase, que es la fase pulmonar, que es la más importante, porque esencialmente esta es una enfermedad pulmonar que produce neumonías, bronconeumonías, síndrome respiratorio del adulto e enfermedad intersticial complicada. Esta segunda fase sustenta el diagnóstico en las anormalidades imagenológicas de la radiología de tórax, llámese radiología simple de tórax o tomografía de tórax, y allí se hacen innumerables clasificaciones, pero este es el epicentro de la enfermedad. Y después hay una tercera fase, que es la fase hiperinflamatoria, donde el sustrato de diagnóstico está descrito esencialmente con la elevación de los biomarcadores cardioespecíficos y con la elevación de todas las pruebas inflamatorias. Esta depende de una respuesta inflamatoria del huésped, que es en principio
exagerada y que va contra los propios órganos del organismo del huésped. Desde el punto de vista de curso, además de estas respuestas, de estos tres fenotipos que hemos descrito anteriormente, se ha descrito una fase convaleciente y una fase crónica donde pudiera haber consecuencias de la enfermedad por COVID-19. Y en la fase de convalecencia hay descrito miocarditis quizás retardada, muerte súbita o paro cardíaco en las casas. Y en la fase muy crónica se ha descrito hiperlipidemia hasta 12 años después de este tipo de infecciones, no en el caso del COVID, pero infecciones virales como la influencia o el SARS o el MERS han descrito trastornos lipídicos y del manejo de la glucosa años después de este tipo de infecciones, o cuando hay afección pulmonar se ha descrito fibrosis pulmonar. Por lo que esto comienza, tiene un curso hiperagudo, que es el más grave, que es el que tiene la mayor mortalidad, pero pudiera haber consecuencias en el curso de la evolución de una manera crónica. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión cardiovascular en COVID-19? Se describen injuria directa e injuria indirecta. La injuria directa depende de la replicación viral en el propio cardiomiocito, la respuesta inflamatoria mediada por la replicación del virus dentro de la célula, con destrucción de su pared, liberación de sustancias inflamatorias y edema intracelular y extracelular. O el mediado por la hipoxemia directamente, imbalance, ruptura de placa coronaria por inflamación directa y ataque directo de la placa arteriosclerótica que produce un infarto tipo 1. Esto está descrito teóricamente esto pudiera explicar lo que sucede en el COVID-19, pero que hayamos demostrado fielmente que esto ocurre en la vida real no ha sucedido. Nosotros no tenemos pruebas de anatomía patológica, ya sea post-mortem o mediada por biopsia, donde podamos haber demostrado presencia de RNA viral dentro del cardiomiocito, o casos donde podamos haber demostrado infarto de miocardio mediado por inestabilidad de placa por este tipo de virus, pero suponemos que sucede porque con otras infecciones virales y no virales sucede de esta manera. Los otros mecanismos de injuria son indirectos. El más importante quizás en este contexto es el inmunopatológico mediado por la respuesta hiperinflamatoria del huésped. Y después, más recientemente, y gracias a la contribución de las piezas de anatomía patológica de las autopsias que hicieron los médicos patólogos italianos, se describe claramente una coagulopatía propia del COVID con trombosis intravascular diseminada y con trombosis multiorgánica que genera tanto falla pulmonar como falla cardíaca, como falla renal, como falla hepática. ¿Cuáles son los síndromes descritos dentro y el rango de presentación clínica descritos dentro del COVID-19 en el escenario cardiovascular? Hay elevaciones asintomáticas de los biomarcadores cardioespecíficos, síndromes coronarios agudos tipo 1 y tipo 2, como se recuerdan, repito, el tipo 1 es el mediado por ruptura de la placa arteriosclerótica, el tipo 2 es el mediado por el imbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. En este caso, en el caso particular del compromiso pulmonar, se produce una hipoxemia severa, refractaria a tratamiento, que puede comprometer los mecanismos de reserva coronaria, producir un imbalance y producir un infarto tipo 2, porque no es suficiente la relajación de la circulación coronaria para llevar sangre oxigenada a la microcirculación y produce entonces lesión miocárdica directa por este imbalance. Arritmias de todo tipo, la arritmia está muy bien relacionado con la gravedad de la enfermedad del paciente. Mientras más grave, más complicadas las arritmias descritas, que van desde fibrilación auricular, pasan por taquicardia ventricular y en muchos casos de fibrilación ventricular como eventos finales de un paciente sumamente enfermo. La cardiomiopatía, dilatación de ambas cavidades, izquierdas y derechas, o de las 4 cavidades descritas. La incidencia formal numérica no es mayor cuando sabemos que hay más de 10 millones y medio de casos diagnosticados en el mundo y el número de casos reportados es absolutamente finito, pero está descrito particularmente las dilataciones de cavidades derechas en relación con sobrecargas de presión del circuito pulmonar
que provoca como consecuencia de trombosis pulmonar, ya sea de grandes vasos o de la microcirculación, que sobrecarga el ventrículo derecho, produce un colo pulmonar agudo, como todos ustedes saben, y falla con insuficiencia cardíaca de esas cámaras de volumen. Insuficiencia cardíaca como consecuencia de lo ya descrito, miocarditis, pericarditis y miocarditis, como todas las infecciones virales, y nuevamente insistir que no hay casos formalmente reportados en comparación con el número total de casos diagnosticados como COVID. El número es muy finito de miocarditis formalmente reportada. Entonces, volvamos al meollo del asunto, que es la injuria miocárdica. Recordar que hay 4 mecanismos fundamentales por los que se produce la lesión cardíaca, la elevación de troponina en este contexto. Uno de los mecanismos es el daño directo del cardiomiocito vía infección viral. El segundo mecanismo es consecuencia del síndrome de respuesta, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que provoca la infección viral del pulmón y que produce entonces un estrés oxidativo extremo con incremento de la demanda de oxígeno del miocardio y falla final y lesión miocárdica. Después la tormenta inflamatoria mediada por la respuesta inmunológica del huésped, que lesiona el miocardio de manera directa. Las citoquinas pueden lesionar el miocardio de manera directa, dañarlo, pero el daño está mediado por un sistema que no depende del corazón. El corazón es un testigo de algo que está sucediendo, un testigo inocente de algo que está sucediendo afuera, y termina lesionado severamente. En el caso de las troponinas se describen de alguna manera una elevación bimodal. Hay una elevación temprana de presentadores tempranos que están en relación esencialmente, probablemente, con miocarditis, se producen en adultos jóvenes o con miocardiopatía de estrés. Y una presión tardía que es la dominante, que es el más del 90% de los casos, que sucede, tiene su pico alrededor del día 14, pero que se puede mantener elevada hasta el día 22 y que está en relación directa con el daño general producido por la enfermedad, particularmente por el daño pulmonar producido por la enfermedad. En ese momento, las troponinas se elevan en consonancia con todos los demás reactantes inflamatorios, incluyendo dímero D, interleuquina 6, ferritina, etc. Todos se elevan de manera pareja y están traduciendo que hay un daño multiorgánico severo que incluye al corazón. Y entonces, en ese momento, la troponina actúa como un marcador de mortalidad. Los pacientes que tienen más elevadas los valores de troponina generalmente tienen una mortalidad que ronda alrededor del 60-70% si tienen enfermedad cardíaca preexistente, pero además estos pacientes van mucho más a ventilación mecánica, tienen mucho más episodios de arritmias ventriculares complejas, de insuficiencia cardíaca, de falla renal y de sostén ventilatorio mecánico prolongado. Por lo que entonces trataron de buscar otros mecanismos fisiopatológicos que sustenten lo que sucede en este síndrome de infeccioso tan complejo. Y es el de la posibilidad de que la invasión viral sea al endotelio mismo. Nosotros sabemos perfectamente que la estructura normal de los vasos sanguíneos está recubierta como por un teflón, que es el endotelio, una capa monocelular que recubre todos los vasos sanguíneos que están distribuidos a lo largo del cuerpo y que es un órgano autocrino, paracrino y endocrino que regula la perfusión orgánica de manera muy dinámica, pero que en condiciones de inflamación y de disfunción endotelial tiende a mantenerse en vasoconstricción y producir isquemia severa de los órganos distales a los lechos vasculares, que incluyen, por supuesto, nuevamente el corazón, pero que incluyen esencialmente en este síndrome el pulmón, el riñón y el hígado. Además, esa inflamación del endotelio actúa como un lecho protrombótico, generando aumento de trombina y disminución de la actividad fibrinolítica, produciendo trombosis in situ y nuevamente isquemia y esta enorme cadena que se sostiene por el daño continuo del endotelio. Pero vayamos al terreno de juego, como decimos en Venezuela, y es
¿Cuáles son los síndromes con los que se presentan estos pacientes, los síndromes clínicos? Entonces tenemos, por ejemplo, esta mujer de 63 años de edad que es positiva para COVID, que se presenta en la emergencia con dolor centrotorácico opresivo, cambios dinámicos del ST con tendencia a elevación del ST en la cara inferior y lateral, que lo que presupone una obstrucción aguda de una coronaria epicárdica, en este caso de la coronaria derecha, por lo que es llevado de urgencia a la sala de hemodinamia, y allí se demuestra que la paciente tiene arterias coronarias totalmente normales desde el punto de vista epicardio o angiográficos, pero tiene un patrón ventricular compatible con un síndrome de Takotsubo, que es esta miocardiopatía inducida por estrés o miocardiopatía reversible o miocardiopatía del corazón roto, como lo decimos los latinoamericanos, que está mediada por hormonas de estrés en situaciones de estrés físico emocional intenso, y en el contexto del coronavirus, esto se ha pasado a denominar coronasubo, porque el terror desencadenado en los pacientes por acudir a una emergencia y ser contaminado por el virus produce que se produzca una tormenta de adrenalina en el hogar que terminan desencadenando falla cardíaca o síndrome de Takotsubo. Tenemos otras presentaciones como las que se presentaron en este registro, en este reporte de caso del Twitter por la doctora Alma Estela, una venezolana. Este es un paciente que hizo una complicación híbrida. Hizo una isquemia miocárdica severa con infarto de la cara anterior, como lo vamos a ver en el video, una tremenda aquinesia de toda la cara anteroapical y del corazón, con un enorme trombo, un gigantesco trombo, disculpen, con un gigantesco trombo en la pared, adosado a la pared del ventrículo izquierdo. Entonces en este paciente concurren dos situaciones, una isquémica coronaria real y una que retrasa la consulta porque el paciente tiene miedo de acudir a la infección. Entonces no sabemos nunca qué fue primero, si la enfermedad coronaria que retrasó la consulta o la enfermedad viral que inestabilizó la placa y produjo un enorme daño miocárdico de tipo 1. O esta mujer de 43 años de edad, COVID positivo, con tromboninas positivas, por supuesto, con una presentación que remedia perfectamente lo que hemos llamado un pseudoinfarto, que remedia perfectamente un infarto miocárdico por obstrucción aguda de una de las arterias epicárdicas, pero cuando va al laboratorio de tomografía se demuestran coronarias angiográficamente normales, y entonces estamos en un escenario de Takotsubo reverso, donde la hipocinesia no se produce en el ápex del corazón, sino que se produce en los segmentos basales, y en los casos donde se ha hecho biopsia endomiocardial de estas situaciones se demuestra infiltración inflamatoria severa. Pero si tuviéramos que manejar pacientes con síndromes coronarios agudos por obstrucción aguda de las arterias epicárdicas, como sucede en los síndromes coronarios agudos con elevación del ST definido, lo primero que tenemos que decidir es si estamos en un centro que tiene o no disponibilidad de revascularización percutánea inmediata, y si es así, esta sigue siendo la primera elección de tratamiento de estos pacientes, porque disminuye la mortalidad, porque disminuye las complicaciones mecánicas, porque disminuye la isquemia recurrente o el infarto recurrente. Si no disponemos de revascularización mecánica inmediata en el centro del que acude el paciente, estos pacientes deben beneficiarse entonces de trombolisis, a menos que un traslado incluya menos de 120 minutos de traslado, entonces debe trasladarse a un centro donde haya la posibilidad de hacer una angioplastia primaria. Lo contrario, el paciente, si tiene menos de 6 horas de evolución, idealmente menos de 3 horas de evolución, debe beneficiarse de la administración de trombolisis in situ, y entonces pasar a una estrategia de resolución farmacomecánica indeferido. Es decir, en las siguientes 24 horas luego de recibir la trombolisis, el paciente puede ser sometido a una angiografía coronaria diagnóstica y a una complementación de la revascularización que se inició en el escenario farmacológico. Si el paciente consulta con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, las sugerencias de la guía de los colegios americanos y europeos es que el paciente sea manejado inicialmente desde el punto de vista médico-terapéutico.
que los pacientes sean manejados con vasodilatadores coronarios, con antitrombóticos coronarios, con beta bloqueadores para estabilizar su situación, y una vez negativizada su condición de COVID, ser sometido a pruebas de estrés funcional para decidir revascularizaciones o no, pero en este caso planeadas, a diferente de lo que sucede en un síndrome coronario agudo con elevación del ST, donde de emergencia tenemos que ir. ¿Cuáles pacientes sin elevación del ST deben ir a revascularización mecánica? Los que tengan alguna complicación. Complicación eléctrica, complicación por isquemia persistente o complicación mecánica del tipo de insuficiencia cardíaca refractaria. Cuando revisamos las cifras de los procedimientos de revascularización alrededor del mundo, podemos, por ejemplo, hacer referencia a este primer reporte que hizo la Sociedad Española de Cardiología a través de su capítulo de cardiología intervencionista, donde todos los procedimientos de revascularización en esta situación de COVID disminuyeron. Los pacientes no acudieron a la emergencia, no acuden a la emergencia por temor. Y esto aumentó el número de complicaciones en el contexto del síndrome coronario con elevación del ST, aumentaron las insuficiencias mitrales, las rupturas de corazón o las rupturas de septo en comunicaciones intraventriculares aumentaron porque el paciente dilató la consulta, entonces dilató la perfusión o la reperfusión del miocardio, y esto produjo complicaciones mecánicas que nosotros habíamos comenzado a dejar de ver desde hace muchos años. Entonces, hay una situación de superposición de enfermedad coronaria real que padece un buen porcentaje de la población y la complicación consecuencia del temor poblacional a ser contaminados o ser contagiados por la enfermedad. El otro gran síndrome clínico asociado a COVID es el de la miocarditis. La miocarditis tiene criterios histopatológicos muy precisos de diagnóstico, por lo que por ahora es un diagnóstico siempre de exclusión cuando tú demuestras que no hay ninguna otra explicación para el daño miocárdico establecido. La miocarditis clásica se presenta en adultos jóvenes, como este paciente de 37 años, que se presentó con fiebre, dificultad respiratoria, significativa elevación de troponina y de los valores de BNP, y que tenía una fracción de eyección en la evaluación ecocardiográfica de alrededor del 27%, con este patrón electrocardiográfico compatible con un trastorno de conducción intraventricular severo, que parece una taquicardia ventricular. Este paciente se trató con inmunomoduladores de manera muy agresiva, en este caso utilizaron metilprednisolona e inmunoglobulinas, y hubo recuperación de la función ventricular en los días subsiguientes. Estos son casos aislados que se han reportado. Esto no es un evento frecuente en el contexto de COVID, pero por eso decimos que en se han descrito sindromáticamente eventos compatibles con miocarditis. Subrayar que las miocarditis tienen características histológicas muy bien descritas de acuerdo a los criterios de Dallas, y que tienen dos formas predominantes, la idiopática y la infecciosa, principalmente viral, como el del coronavirus, o mediada por mecanismos autoinmunes. La otra gran complicación del COVID-19 en el escenario vascular es la trombosis. En este caso, el embolismo pulmonar y el muy recientemente descrito síndrome de microclots, que es el microvascular síndrome de tromboinflamatorio obstructivo. Es la obstrucción trombótica inflamatoria de la microcirculación pulmonar, que se comporta idéntico a esta trombosis imageneológica que estamos viendo aquí, donde tenemos una imagen de trombo en silla de montar que compromete a ambos troncos pulmonares, que sobrecarga de presión el ventrículo derecho y lo hace fallar. Los mecanismos pueden ser diferentes. Oclusión de los grandes vasos, clásica tromboembolismo pulmonar, o este síndrome microvascular obstructivo tromboinflamatorio que se ha denominado microclots. En este sentido, la fisiopatología está sustentada en la elevación de interleucina 6 y la disminución de los mecanismos de trombolisis que generan trombosis, como lo describe perfectamente este esquema, y eso a su vez está sustentado en la disfunción endotelial de la que conversamos previamente y de la tormenta de citoquinas. Proponen los especialistas que todos los pacientes deben ir a profilaxis trombótica de manera regular si son hospitalizados,
y deben ser beneficiados de la anticoagulación de manera generosa si se sospecha trombosis arterial que esté produciendo isquemia significativa. Esos pacientes usan como marcadores, las instituciones usan como marcadores el dímero D de más de 1500, el fenómeno mayor de 1800. Los mecanismos de coagulación extensivos no están totalmente dilucidados, pero lo que sí está totalmente acordado es que los pacientes deben ir a profilaxis sin ninguna duda y la anticoagulación se debe seguir precocemente. Incluso hay protocolos de trabajo donde el paciente va a infusión continua de trombolítico o a revascularización mecánica por catéter de trombosis pulmonar. ¿Qué queremos dejar como mensajes para la casa? Que no toda elevación de troponina está relacionada con infarto de miocardio o miocarditis, pero que es un poderoso marcador de mortalidad la elevación de este biomarcador en el contexto del COVID-19. Que la enfermedad coronaria es más mortal que el coronavirus y que no debemos descuidarla. Todos estos pacientes deben beneficiarse del tratamiento farmacológico crónico con el que estaban siendo tratados, que incluyen el uso de estatinas, el uso de antiagregantes plaquetarios o el uso de anticoagulantes en el caso de la fibrilación auricular. Ninguno de estos medicamentos debe ser suspendido si el paciente viene en una condición crónica de seguimiento. Que el diagnóstico de miocarditis viral se basa en biopsia endomiocárdica, y eso lo debemos subrayar. No es un diagnóstico solamente clínico, sino que tiene una definición histopatológica muy bien establecida. Que la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular para todo paciente hospitalizado con COVID-19 y la utilización de umbrales bajos para anticoagulación completa han demostrado incluso disminuir la mortalidad en estos pacientes. Y que en este momento no disponemos de evidencia randomizada de tratamiento específico para COVID-19. Excepción hecha para la dexametasona y el remdesivir. La dexametasona en el caso de pacientes complicados que tengan sostén con ventilación mecánica, y el remdesivir, un antiviral que ha demostrado acortar el periodo de hospitalización de estos pacientes. Pero ninguno de ellos es curativo, son intervenciones terapéuticas que parecieran modificar de alguna manera el curso clínico de los pacientes complicados. No hay ninguna intervención farmacológica específica que podamos hacer en pacientes no complicados o que no han ameritado sostén con oxígeno en ventilación mecánica. Estamos abiertos para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por la atención.